porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Soy Raquel López y a continuación los titulares de lo que veremos hoy en Encuentro. FECODE planteó a finales del año pasado las condiciones para un retorno seguro a clases en el 2021, pero el ministerio hizo caso omiso a los educadores y expidió la inconveniente Directiva número 18. El aumento salarial para el 2021 desconoce las necesidades de los colombianos y va en contravía de una reactivación económica acorde con la realidad nacional. Aunque el Ministerio de Educación Nacional orientó a las entidades territoriales certificadas a definir en su calendario académico el inicio del 100% de las instituciones educativas bajo el esquema de alternancia, la realidad es que a la fecha muchas de estas no cuentan ni con los recursos y mucho menos con las condiciones previas propuestas por FECODE para retornar a la presencialidad. FECODE desde el año pasado viene exponiendo las condiciones que se requieren para un retorno seguro a clases presenciales. Así quedó consignado en un documento donde plantea 11 condiciones previas y verificables dentro de las instituciones para privilegiar la vida de las comunidades educativas. Entre ellas, adecuar y adaptar las plantas físicas, ampliar la planta de personal docente, de apoyo y orientadores, disminuir los parámetros de relación estudiante-maestro, aumentar los recursos para el PAE y transporte escolar, respetar la jornada laboral, articular y vincular el sistema de salud al sistema escolar, garantizar el acceso a Internet y proveer los componentes de bioseguridad y conexiones. Le exigimos, en primer lugar, al gobierno que no proceda contra toda evidencia, por las razones que sean desconocer la comunidad científica a la hora de tomar definiciones sobre salud pública y el retorno a la escuela presencial puede tener un desenlace fatal. Los centros de prevención y control de enfermedades de Estados Unidos, por ejemplo, consideran altísimo el riesgo de contagio en colegios cuando el porcentaje de camas UCI ocupadas en la comunidad pasa el 90%, actualmente las cifras del país rondan ese porcentaje y es evidente que no habría manera de soportar la circulación de 19 millones de personas que gravitamos alrededor de la escuela, cuya vida y salud hemos contribuido precisamente a salvaguardar al impedir la imposición de la alternancia educativa. Pese a esto, el pasado 28 de diciembre el Ministerio de Educación expidió la Directiva 18, en la cual consigna orientaciones para la implementación de los planes de alternancia en los establecimientos educativos del país. Dispone de algunos recursos que no son suficientes para su ejecución y delega en otros actores y autoridades locales la responsabilidad de implementar acciones tendientes a solventar dicha problemática. Asimismo, orienta sobre la modificación de los calendarios académicos en las entidades territoriales, pero sin tener en cuenta los contextos, para así ajustarlos de acuerdo a su visión de la alternancia. La directiva ministerial número 18 terminó fue por confesar que solo hasta el 9 de diciembre giró los pocos recursos de las entidades territoriales certificadas, a las cuales ahora culpa de no ejecutarlos 6 meses después. Lo único claro es que el gobierno nacional retuvo indebidamente los pocos pesos ofrecidos desde el 15 de julio, mientras que los padres, madres, estudiantes y profesores nos batíamos para garantizar el derecho a la educación a lo largo de uno de los años más duros en la escuela de la historia del país. Este panorama demuestra que pese a que en Londres y Alemania varias escuelas tuvieron que cerrar después de tener durante 4 días seguidos más de 50.000 nuevos casos de coronavirus y que los análisis científicos estiman que la nueva variante genética del COVID-19 ya está presente en Latinoamérica y es entre un 52 a un 70% más infecciosa que la actual,
El gobierno nacional insiste con que se regrese a las instituciones bajo el esquema de alternancia, poniendo con ello en riesgo la vida y la salud de toda la comunidad educativa. Y precisamente ante la falta de condiciones en muchas instituciones educativas del país y la gravedad del segundo pico de la pandemia, retornar a la presencialidad en las aulas sería un acto de irresponsabilidad. Por ello, varias secretarías de educación manifestaron que iniciarán el año de manera virtual. Según la plataforma Worldmeter, página que suministra estadísticas en tiempo real, durante los últimos 14 días Colombia ha tenido un promedio de 12.000 nuevos casos positivos diarios, es decir, en una población de 50 millones de personas están resultando 336 contagios por 100.000 personas, lo que indica 136 casos por encima del umbral de contagio estimado como altísimo, estando en la actualidad el 90,73% de los municipios del país afectados con el coronavirus, dato a que el gobierno nacional ha hecho caso omiso porque insiste en la tesis de reabrir todo tipo de actividades en los municipios denominados no COVID, sin tener en cuenta la fragilidad del sistema de salud y las carencias del sector social y educativo. Frente a esto, varias ciudades ya se han manifestado frente a la viabilidad de regresar a las aulas y determinaron que no es posible hacerlo debido a la falta de recursos, condiciones previas y protocolos de bioseguridad. De la Secretaría de Educación Municipal de la ciudad de Cúcuta hemos considerado que para el inicio de actividades del calendario escolar 2021 predomina el trabajo académico en casa. Sin embargo, también es una etapa y un trimestre de preparación, un trimestre donde seguimos acompañando el proceso que han venido adelantando desde el año anterior junto con la Secretaría de las instituciones educativas. Estamos en un proceso de análisis de condiciones para determinar el grado de viabilidad. Seguimos con procesos de planificación y alistamiento, entendiendo que este proceso es autónomo, de concertación con la comunidad. Si bien FECODE ha insistido en que los docentes están listos para regresar a las aulas, es el gobierno quien se ha quedado corto en garantizar las condiciones para un retorno seguro, porque solo se ha limitado a dar orientaciones para la implementación de la alternancia y a delegar en otros su responsabilidad, sin entregar los recursos suficientes y desconociendo los conceptos de la comunidad científica y de la salud, mientras se decretan toques de queda, pico y cédula, cuarentenas territoriales, entre otras medidas, panorama por el que ya varias ciudades como Bogotá, Medellín, Apartadó, Cali, Pereira, Cúcuta, Manizales, Floridablanca, Neiva, entre otras, han manifestado que mientras no existan garantías suficientes de protección, no regresarán a las aulas. Y como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro, así que es momento para que el secretario general de FECODE, el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaño, se dirija al magisterio colombiano. Un saludo vital y renovado al magisterio y la sociedad colombiana. El presidente Duque por televisión todos los días se enfatiza en la necesidad de mantener el aislamiento y el confinamiento, más aún cuando las cifras son alarmantes y el crecimiento de la pandemia no para. La señora ministra de Educación en sendos documentos argumenta que las instituciones educativas deben convertirse en espacios y entornos protectores. Es inexplicable, entonces, el contrasentido y la terquedad con que se empecinan, presionando y tensionando a los mandatarios locales y directivos docentes para hacer efectiva la medida de la presencialidad bajo la modalidad de la alternancia. Sin duda se van en contra de sus propias orientaciones y de sus propias decisiones. No se pueden reabrir las escuelas hoy, en este momento, y exponer a las comunidades educativas a riesgos innecesarios. Hay que respetar la autonomía territorial. Compañeras y compañeros, hagamos uso efectivo de la autonomía institucional. Es necesario sumar voluntades y hacer causa común en la lucha por la consecución de las garantías para la educación y para la vida. Estamos listos para la escuela del retorno.
Quien no está listo es el gobierno nacional, las adecuaciones, las adaptaciones, la salubridad y la bioseguridad. Con entereza, con compromiso, con vocación, cumpliremos nuestra noble misión y jamás nos negaremos a reencontrarnos y engrandecer el derecho sagrado a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes en el país. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. En lo corrido del 2021, la violencia contra los docentes continúa y a la fecha deja 3 docentes asesinados en diferentes departamentos del país. La situación de indefensión y vulnerabilidad de los líderes sociales, sindicales y de derechos humanos en Colombia es preocupante ante las constantes amenazas, persecuciones y asesinatos. Durante el 2020, la violencia contra el magisterio se agudizó, sin que a la fecha se haya tenido la debida atención y protección por parte del Estado. De igual manera, aumentaron las amenazas, las extorsiones y las persecuciones contra los educadores en gran parte del territorio nacional. A través de las redes sociales y panfletos con amenazas de muerte, fueron enviados a los hogares de los docentes e integrantes del Comité Ejecutivo de FECODE y la CUT. Todo esto en un contexto donde los asesinatos de líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos, ambientalistas y firmantes del acuerdo de paz se recrudecen y el gobierno sigue haciendo caso omiso a esta realidad. Es importante mirar que la Unidad Nacional de Protección ha venido recortando esquemas a dirigentes sociales y sindicales, que ha sido como uno de los aspectos de garantías. En este momento tenemos a compañeros del Ejecutivo que hemos tenido que hacer trámite ordinario, algunos ya les levantaron el esquema de seguridad, como el profesor Domingo Ayala, aún a pesar de que subió el número de amenazas contra el Ejecutivo de la entrega de las coronas y los sufragios a final de año. Frente a este escenario existe una gran preocupación en el magisterio colombiano, porque en lo que va corrido de 2021 ya hay registro de 3 maestros asesinados: Eunice Medina Mujica en norte de Santander, Diego Betancur Higuera en Casanare y Gerardo León en el Meta, mientras que uno más fue secuestrado en el Cauca. Ante estos hechos, la ministra de Educación aún no se pronuncia y las amenazas y persecuciones continúan, sobre todo en el Cauca, evidenciando que no hay voluntad por parte del Estado para garantizar la vida y seguridad de los docentes. Este año, digamos, lamentablemente iniciamos con el asesinato de 2 maestros, uno en el departamento del Meta y otro en el departamento de Casanare, en unas situaciones bastante complejas, donde el gobierno nacional normalmente limita esto a situaciones personales, pero las investigaciones no avanzan. E igual seguimos en una condición muy compleja, porque los maestros y maestras que en muchas partes están retornando a los territorios encuentran unas situaciones de enfrentamiento, de confrontación, y de que hoy el conflicto armado se extiende por varias zonas del país. De acuerdo a las circunstancias y situaciones que se vienen presentando desde el año pasado, FECODE continúa rechazando estos actos de violencia que comprometen el compromiso de paz por parte del gobierno y exigiéndole al gobierno nacional medidas urgentes para garantizar la protección, la vida y la integridad de los docentes en todo el país. Organizaciones sindicales y sociales a nivel internacional han manifestado su apoyo a la federación, al tiempo que han señalado la negligencia del gobierno de Iván Duque ante la profundización de la violencia en el país. Y es momento para que la secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de la Federación, la profesora María Eugenia Londoño, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. Desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE abrazamos y saludamos al magisterio colombiano y sus familias en este nuevo año. De igual manera a las comunidades educativas, porque hoy está al centro la defensa de la vida. FECODE
se declara con la responsabilidad constitucional de defender la vida, la salud, el bienestar del pueblo colombiano y de la comunidad educativa. Por eso hoy estamos exigiéndole al gobierno nacional que existan condiciones reales, objetivas, dignas y verificables para un llamado a clases presenciales. Hoy nos declaramos en estado de alerta para defender la vida, para defender la democracia, para defender la justicia social y para defender la escuela como territorio de paz. Grandes retos nos esperan. En Argentina se acaba de aprobar la ley del aborto. Importantes debates se abren. Y la pandemia que se acentúa en este año está marcando un impacto diferencial y definitivo en las mujeres en nuestro país cuando se concreta y se profundiza la economía del cuidado sin tener efectivamente ninguna remuneración. Grandes retos como que en Colombia se aplique y se recoja el convenio 190 de la OIT. Es decir, compañeras, compañeros, que de nuestra Secretaría tenemos que ya empezar a concretar la unidad con todas las comunidades educativas, con las madres de familia, con los padres de familia, para que entendamos que no podemos enviar a nuestros hijos e hijas a las instituciones educativas y poner en riesgo la vida cuando ni siquiera está definido el debate frente a la vacuna. Así es pues que declaramos este año 2021 como un año de retos, pero un año de profundización en la unidad y la lucha del pueblo colombiano, porque al centro está FECODE y al centro está el compromiso de que la escuela sí es territorio de paz. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la escuela territorio de paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Mientras que en algunos países de Latinoamérica ya comenzaron sus procesos de vacunación contra el COVID-19, priorizando en el personal de la salud y la población vulnerable, en Colombia solo se han hecho anuncios por parte del gobierno de Iván Duque porque no se conocen los contratos y mucho menos el cronograma de vacunación a implementarse en el país. Aunque el presidente Iván Duque anunció el pasado 18 de diciembre que ya había cerrado contrato con 2 laboratorios para adquirir las vacunas contra el coronavirus, asegurando 40 millones de dosis con las cuales tiene planeado vacunar a la población en 2 fases y 5 etapas, priorizando en los grupos de riesgo hasta alcanzar 35 millones de ciudadanos vacunados, lo cierto es que la realidad es otra. El gobierno hizo un plan y propuso un plan en el que sugería que las primeras semanas de febrero, durante el mes de febrero, se iba a iniciar el proceso de vacunación. Sin embargo, a la fecha no se sabe exactamente en qué momento van a hacerse los despachos, cómo se va a iniciar la distribución a lo largo del territorio nacional y en qué condiciones se va a hacer la repartición de las diferentes dosis de las vacunas que van a ser utilizadas para la inmunización en el país. La experta argumenta, al igual que como lo advirtió la Procuraduría y la Contraloría, que dentro del plan de vacunación aún no están expuestos los contratos, tampoco los detalles de logística y distribución en cuanto al transporte y refrigeración de las vacunas, y mucho menos un plan de contingencia para aquellas regiones en donde hay problemas de conectividad y energía que pudieran dificultar este proceso, lo que por el momento deja en evidencia que los criterios geográficos van a jugar un papel discriminatorio. Por eso recalca en la importancia de un plan de vacunación claro en el que además de segmentar por fases a la población, se priorice en una perspectiva que garantice el derecho a la educación y el trabajo. Que pudieran incorporarse dentro de la priorización los maestros, los profesores de primaria y secundaria públicos de las regiones en las cuales hay una preocupación sobre la epidemiología y que permitiera que rápidamente la reapertura de las escuelas y colegios se garanticen gracias a la vacunación y a la inmunización tanto de los profesores como del personal que garantice pues el derecho a la educación.
A pesar de que esta semana el gobierno anunció que gastará alrededor de 719.566 millones de pesos en la adquisición de la vacuna con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, y las IPS serán las encargadas de contactar a los ciudadanos para dirigirlos a los centros de vacunación, para la farmacoepidemióloga continúa el panorama de incertidumbre porque no se saben las fechas de vacunación, a quién será aplicada la primera vacuna y dónde, lo que genera desconfianza en la comunidad porque no hay certeza de las consecuencias y la responsabilidad que tendrá el Estado en caso de alguna anomalía dentro del proceso de vacunación, al tiempo que nos aleja de una reactivación social segura, pues en lo que comprende al magisterio colombiano ya deja hasta la fecha más de 820 fallecidos entre docentes activos, pensionados y beneficiarios. Con el aumento del 3.5% al salario mínimo para este año, nuevamente el gobierno nacional demostró su favoritismo para proteger a las grandes empresas, aumentando escasos 1.000 pesos a los trabajadores colombianos, lo que impedirá que se reactive la economía y el empleo en momentos donde el país atraviesa la peor crisis económica y social en décadas. Tras el anuncio por parte del gobierno nacional de aumentar en 5.12% el salario para los miembros de Senado y Cámara para el 2020, mientras que para los trabajadores el salario mínimo solo subió un 3.5% este año, centrales obreras y ciudadanos se mostraron inconformes, ya que el mandato de Iván Duque no cambia su política de favorecer a las grandes empresas y los empresarios y trasladar en el resto de la población las consecuencias de los problemas económicos del país. En el contexto de los incrementos del salario mínimo, pues nada le aporta ni al bienestar de los colombianos ni al mejoramiento de la vida de los más desfavorecidos, pero tampoco le aporta nada, absolutamente nada, a la reactivación que tanto está necesitando el país. No cesaremos de decir, la economía cayó porque cayó la demanda y la demanda cayó porque cayeron los ingresos. ¿Qué hay que hacer? Reactivar los ingresos de los colombianos, y eso significaba meter dinero en el bolsillo de los colombianos. El gobierno y los empresarios se pusieron de acuerdo para que eso no sucediera. Esta situación, que evidentemente no permite una reactivación económica pronta y progresiva acorde con la realidad nacional, representa ampliar la desigualdad social ya existente en el país, debido a que la población más vulnerable debería tener un mayor incremento del salario, teniendo en cuenta la gravedad económica en la que inicia el 2021 para miles de familias como consecuencia de la pandemia. Por eso se hace inminente la necesidad de una renta básica que permita enfrentar esta crisis. Eso muestra que debe estar pensando el gobierno para el incremento de los trabajadores del Estado, pero tendremos ese referente. Si a los altos dignatarios del Estado, que es la rama más alta dentro del servicio público, le han incrementado el 5.3%, mucho más nos deberán incrementar al resto de millones, de más de 1 millón de trabajadores al servicio del Estado. De lo contrario, el gobierno no va a tener ninguna explicación para darle al país por qué a unos servidores del Estado le va a dar un tratamiento distinto a unos pocos servidores. Es importante precisar que el aumento salarial de los docentes dependerá del acuerdo en la mesa de negociación de los trabajadores estatales, más un 1.5% producto de la negociación de FECODE con el gobierno en el 2019, mientras que para los pensionados el aumento será aún más pobre, de solo 1.97% equivalente al IPC de 2020. Cabe resaltar que, contrario a como lo ha pretendido dar a entender el gobierno, el escaso salario mínimo en el 2021 no supera el millón de pesos, pues solo llega a los 908.526 pesos, más el auxilio de transporte que corresponde a 106.454 pesos, monto que no hace parte de los ingresos de los trabajadores. Y antes de terminar nuestro programa de hoy, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy.
Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a todos los maestros y maestras de Colombia y a toda la comunidad educativa. Quiero iniciar agradeciéndole al Comité Ejecutivo de FECODE, a los equipos de trabajo, al personal administrativo, a las diferentes fuerzas políticas, a mi gran equipo de Avanzada Verde, a los 34 sindicatos filiales, a sus juntas directivas, a cada uno de nuestros presidentes, a cada uno de los maestros y maestras de Colombia, estudiantes, padres de familia, a la Central Unitaria de Trabajadores y su comité ejecutivo en cabeza de nuestro presidente Diógenes Orjuela, a nuestras organizaciones hermanas como las diferentes centrales y confederaciones y federaciones, a todos los trabajadores colombianos, a nuestros estudiantes y padres de familia. Hoy se cumple un nuevo ciclo en este proceso sindical. Asumirá como presidente de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación el compañero William Henry Velandia Puerto, y todas y todos estaremos al lado de él, rodeándolo, como siempre, apoyándolo para salir adelante, para seguir avanzando, para defender la educación pública, para defender y luchar por más reivindicaciones para los jóvenes y los niños de nuestro país, para seguir construyendo y consolidando un mejor futuro para todas y todos que hoy se lo merecen y nos lo merecemos. Hemos aportado nuestro granito de arena desde la presidencia de FECODE, pero seguiremos aportándolo desde otros escenarios, desde el cargo de la tesorería de la Federación y por supuesto en otros escenarios políticos que estaremos con los compañeros y compañeras liderando para avanzar y poder transformar nuestro país para que verdaderamente se respete el Estado social de derecho, se respeten los derechos a la vida, que se respete la paz, que se respete la democracia. Pero aquí seguiremos avantes, construyendo y consolidando la unidad que grandes resultados nos han dado y más en medio de esta pandemia. Seguiremos presentando diferentes propuestas como lo hemos hecho para consolidar una verdadera política educativa de calidad que no distinga clases, que no distinga de esas grandes diferencias que hoy quiere marginar, que quiere colocar y que establece el gobierno nacional con esas políticas que son retrospectivas, que afectan realmente al pueblo colombiano. Antes de despedirnos, la invitación es a seguir enviando al correo que aparece en pantalla sus mensajes de apoyo a FECODE y al Magisterio, así como denuncias y problemáticas educativas de sus regiones en videos no mayores a 40 segundos, los cuales serán valorados para ser emitidos en nuestras emisiones de cada sábado. Recuerden que toda nuestra información oficial está en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase y compártalo. No olviden seguir cumpliendo todas las recomendaciones de autocuidado para evitar el contagio por coronavirus. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.